Qué bien trabajar desde casa, por fin estoy solo, nadie me va a molestar. Ay, no sé qué tenía que hacer. Voy a mirar mi lista, a ver si tengo algo interesante que hacer. Voy a ir a por un yogur en la nevera, creo que sí, que seguro me va a sentar mucho mejor. ¿Te suena esta situación? Seguro que sí. Trabajar desde casa son millones de distracciones y a veces incluso poca claridad. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo es mi lista de priorización? ¿Cómo lo hago cuando muchas veces vivo a remolque de otras personas? Pues al final el tema de trabajar en casa no es tan sencillo porque hay que eliminar muchísimas distracciones. Y de esto va este vídeo. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia y productividad personal. Y en este vídeo vengo a darte algunas pautas muy sencillas para que puedas eliminar distracciones trabajando desde casa, ¿te parece? Y sobre todo me encantaría que me ayudes aquí con comentarios por si tienes alguna más que crees que puede ser interesante compartir. Dicho esto, dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos y por último me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neurociencia por un lado y la productividad personal por el otro. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Primer tip que quería compartir contigo y es más bien una reflexión. ¿Trabajar en casa es para ti? Lo digo porque hay gente que no sabe trabajar en casa, le cuesta muchísimo. Que sí, es todo cuestión de disciplina, que hay que aprenderlo, tener metodologías, bla, bla, bla. Todo esto está muy bien, pero ¿es para ti? ¿Te consideras una persona que necesita esta interrelación con otras personas, estar siempre en contacto con otro tipo de proyectos, con otro tipo de personas? No lo sé, por eso te hago la pregunta, la reflexión. Hay gente que no puede estar en casa, prefiere estar en un bar, una cafetería o incluso también en un coworking, sea donde estés, da igual, no importa. Lo digo porque es verdad que a mí me encanta el tema de trabajar desde casa, de hecho todo el día lo estoy preconizando, ¿de acuerdo? Intento también difundirlo a muchísima gente, pero hay que ser sinceros, a no todo el mundo le funciona. Hay gente que sí, otros que no y otros que ni fu ni fa. Entonces, ¿dónde estás tú? Lo digo porque a lo mejor hay que buscar una alternativa. Así que este es el primer punto que quería comentar, porque antes de entrar en materia, oye, primero hay que preguntarse cómo eres tú, y sobre todo, cómo te sientes más cómodo. El segundo tip tiene que ver en si convives o no con otras personas, ya sea familia, amigos o otros compañeros de piso. Y es que igual que en una empresa hay unas normas, en casa debería haber otras, especialmente si las personas trabajan desde casa. En fin, cuando hablamos de normas, claro que tienen que ser un poquito estrictas, porque si no, no se van a cumplir. Lo peor de todo, el consentimiento, porque si dices, Bueno, sí, hay una norma que no puedes pasar a ciertas horas, pero puedes pasar cuando quieras. ¿en qué quedamos? Si pones esta norma y no se cumple, de verdad te aseguro de acuerdo que la gente te va a interrumpir muy a menudo. Te va a hacer un comentario, te va a preguntar alguna cosa, te va a hablar de cosas que no tienen nada que ver, así que estaría muy bien que tuvieras un horario ya asignado para tomar esos descansos y a partir de aquí ver si puedes comunicarte o no con otras personas. También está bien poner alguna notita, por ejemplo, estás en un despacho o en una habitación, alguna notita conforme, pues ahora mismo estoy súper concentrado, son mis horas de alta energía y no puedo hacerlo. Incluso lo podías hacer en formato semáforo, ¿no? Verde significa que, oye, puedes pasar cuando quieras, o amarillo podría ser que, ojo, cuidado, de acuerdo, ahora mismo puede interrumpirme, pero solo en momentos concretos y con preguntas rápidas, y un rojo, de acuerdo, significaría que no hay que entrar de ninguna manera. Al final hay que hacerlo fácil, tampoco se trata de estar cambiando el cartelillo todo el día, es verdad, pero sobre todo, de acuerdo, identificar y anunciar a otras personas que es tu momento de alta concentración. Si no lo haces de esta manera, la gente te va a interrumpir, porque al final la tendencia natural de las personas es poder hablar con otras personas, simplemente preguntar y sin esperar, porque lo que no nos gusta es esperar en momentos concretos. También hay que decir algo, y es que hay muchas de las cuestiones, muchas de las preguntas que seguramente cuando pasa un tiempo se resuelven solas, pero oye, ¿y lo que nos gusta ir un momento ahí a interrumpir a esa persona y preguntárselo? Esto es fantástico, así que ya lo sabes, pon unas normas muy básicas en casa, de qué hora a qué hora se va a trabajar aproximadamente y a partir de aquí cúmplelo. Si no lo cumples, evidentemente el resto de personas pues van a perder un poquito la fe en eso y va a interrumpir igual. Es como si no existieran estos símbolos. Así que ya lo sabes, adáptalos a tu manera de ser y por supuesto con las personas convivientes. Tip número 3, y que tiene muchísimo que ver con el anterior, sé consecuente con las normas. Si tú dices que no a una cosa, intenta que sea siempre así, porque si vas incumpliendo, como decíamos antes, y vas consintiendo, esto no será verdad. Y aquí hay un punto importante, de acuerdo, que es antes de presentar unas normas, y creo que es importante que la otra persona lo entienda, primero hay que especificar qué tipo de tareas estás haciendo y por qué requieres tanta concentración. A la gente le gusta la parte visual, la parte gráfica, imaginarse cómo estás trabajando, qué tipo de empleo tienes, porque a veces pasa que no conocemos las tareas de la otra persona y pensamos que, esto no es para tanto. Al final lo que haces no necesita tanta concentración. Y por ende, de acuerdo, te voy a distraer. Si queremos evitar eso, hay que explicar un poquito cómo lo hacemos. Oye, pues hay un punto en el cual, si me equivoco, puedo cometer un error importante y eso me puede llevar, por ejemplo, a perder 2 millones de dólares. ¡Wow! ¿De verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate que la parte gráfica, esa parte visual, va a ayudar a las otras personas a entender mejor tu situación y de esta manera aplicar mucho más rápido las normas y entenderlas, que al final es el punto importante. Entenderlas creo que es lo que cuesta más, porque al final decir
decir que sí, es relativamente fácil, pero en el día a día, cuando tienes una interrupción, vas directo al grano e interrumpes. Y número 4, márcate unas horas concretas para las tareas domésticas, y esto es un clásico. Estás trabajando, supuestamente estás concentrado y dices, uy, voy a un momento a poner una lavadora, o voy a poner, por ejemplo, un lavavajillas, o lavar unos platos, fregarlos, en definitiva, siempre salen cosas que puedes hacer en casa. Y sí, está bien aprovechar la inercia de estar en casa para poder hacer esas tareas domésticas que después será más complicado, pero la idea es que te reserves un espacio para poder hacerlo. Yo te diría sobre todo que este tipo de tareas deberías hacerlas en momentos de baja energía. Si me conoces, hablo mucho de energía mental, que significa la frescura que tú tienes a la hora de ejecutar una tarea. Pues bien, la idea es que cuando ya estés más cansado, más agotado, en esos descansos más rápidos que vas a hacer, porque no podrás estar ahí en foco al 100%, está bien que puedas hacer algún tipo de pequeña tarea doméstica para ir avanzando y de esta manera aprovechar alguno de los descansos, por ejemplo. Pero también estaría bien que tuvieras ya tu espacio diario para decir, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y así de esta manera ya no tienes que pensar en qué momento lo vas a hacer, porque en el fondo lo que pasa con todo esto es que es una tarea pendiente. Esto te va dando vueltas por la cabeza hasta que hay un momento que te acuerdas, o sobre todo estás procrastinando la tarea, ¿de acuerdo? Que esto es un clásico que suele pasar y dices, venga, pues un poco para despejarme voy a hacer algún tipo de tarea doméstica y así voy avanzando. Pero fíjate que lo importante es que no estás haciendo tu trabajo y el problema es que tendrás que hacerlo más tarde. ¿Y más tarde qué va a pasar? Pues ya lo sabes, estarás mucho más cansado, vas a cometer más errores, seguramente no te gustará tanto lo que estás haciendo y estarás pensando ya en tu ocio. Oye, esto tengo que terminarlo ya porque tengo que tener al menos una hora para mí. Y ya no te cuento si tienes hijos, que evidentemente ya el tiempo se te echa encima y además tienes que cuidar de tus hijos, como también tocaría. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Fíjate tantas cosas que tenemos aquí. La idea, ¿de acuerdo?, es que las tareas domésticas tengan su huequito para que tú sepas cuándo hacerlas. Y número 5, define un espacio para trabajar. Que sí, que está muy bien tener despacho, pero no todo el mundo lo tiene. Además pasa una cosa, y es que cuando hay estímulos nuevos en la sala, pues te fijas más en ellos. Esto te habrá pasado muchas veces cuando cambias de sitio, ya sea porque vas a una cafetería o un coworking. Al final estás mirando durante más tiempo porque todo es nuevo para ti, entonces nada, le echas un ojo y esto es normal. Entonces en casa, ¿de acuerdo? En el caso de que no cuentes con un despacho, estaría bien que también tengas un sitio siempre el mismo, con una misma posición. Además también pensando en las mismas cosas que ya vas a tener, todo listo y preparado para que el día siguiente te sea mucho más fácil. Al final, esto que puede parecer muy obvio, no todo el mundo tiene un espacio para poder trabajar, y si es un espacio común, pues todavía es más complicado. Entonces te diría sobre todo que lo tengas todo preparado, ya listo para el día siguiente, ¿de acuerdo? Aunque sea un sitio común, y lo más importante, ¿de acuerdo?, es que tengas siempre las mismas cosas. Si vas cambiando de estímulos, te vas a distraer más. Si tienes cosas nuevas que revisar, obviamente tendrás más curiosidad para saber qué es eso y sobre todo a revisarlo muchas más veces. Además te vas a levantar más veces, más probablemente vas a ir más veces a la nevera, más veces al baño, más veces a hacer tareas domésticas, por lo tanto no nos interesa. Y número 6, y tiene mucho que ver en empezar el día con la gran tarea, con la tarea más importante y relevante de tu día. Que sí, que eso está muy bien, que además Brian Tracy, en su famoso libro, ¿de acuerdo?, Trágate a ese sapo, lo que te dice es que deberías hacer la primera roca del día e intentar hacer esa tarea más complicada a primera hora, o al menos cuando empiezas. Pero bien, aquí hay un problema, y es que todavía nuestro cerebro está calentando. Cuando tú empiezas a trabajar no estás al 100%. Evidentemente tu cerebro todavía está pensando en otras cosas, está letargado, así que estaría muy bien que hicieras una tarea aceleradora. Este es un término que utilizo muchísimo y básicamente consiste en un calentamiento cerebral para que así después estés al 100% para esa supuesta tarea que es mucho más compleja. Claro que estoy de acuerdo que la idea es que a primera hora de la mañana intentes hacer la tarea más compleja, porque de esta manera el día ya valió la pena. Es una forma de que cuando lleguen ya a las 5 o las 6 de la tarde digas, ¡hey! Valió la pena de verdad hacer el día, porque de esta manera ya no vas acumulando las tareas más importantes. Ahora bien, cuando empiezas la jornada, prueba a hacer alguna tarea aceleradora, pero esta tarea aceleradora tiene un factor que para mí es determinante y tiene que ver con la finitud, es decir, es finita, no infinita, finita. Si tú miras redes sociales, si miras las noticias o revisas cualquier tipo de correo electrónico, evidentemente, lo sabes, esto es infinito, porque siempre van a llegar inputs, siempre van a llegar cosas, y al final eso hará, de acuerdo, que te estés ahí un tiempo ilimitado. Cuando hablo de una tarea finita me refiero, por ejemplo, a leer un capítulo, a revisar un informe concreto, a leer un artículo científico, por ejemplo, porque cuando termina ya no hay más, y de esta manera sabes que vas a terminar una hora en concreto. Eso está muy bien porque calientas a tu cerebro, y el siguiente paso, eso sí, ya puedes hacer la tarea compleja de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque habrás, sobre todo lo que decíamos antes, calentado tu cerebro para estar al 100% y directo al grano ya ponerte con la tarea más compleja. ¿Lo probaste? Y número 7 es la continuación de la anterior.
Si antes hablábamos de la tarea aceleradora para activar tu mente y tu cerebro, en este caso hablamos ya de la tarea más compleja del día. Para mí esto es fundamental. Hay que definir bien esa tarea, por eso es importante que planifiquemos el día anterior y de esta manera cuando empiezas el día tú ya sabes que esa tarea es la que te va a acercar más a tus objetivos. Fíjate que si no lo haces así, estarás todo el día divagando y pensando lo importante que es esa tarea y por qué no la estás haciendo. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Por qué no la estamos haciendo? ¿Por qué no lo hacemos ya de buena mañana? Fíjate que después de la tarea aceleradora, cuando ya has activado tu mente, es el mejor momento para hacerla. Aquí evidentemente dependerá de tu nivel de energía. No es lo mismo si eres una persona de mañanas, una persona intermedia o una persona más vespertina. Cuando hablamos de intermedio nos referimos a que empiezas un poquito más tarde con una matutina, por ejemplo a partir de las 11 o 12 de la tarde. O podría ser también que tuvieras un poquito más de energía a partir de las 5, 6, 7 de la tarde, siendo ya una persona vespertina. Así que hay que aprovechar al máximo tu energía mental. Importante este punto, pero sobre todo después de la tarea aceleradora, directamente con la tarea de alta energía. Y número 8, este es un clásico y no voy a insistir mucho más. Elimina todo tipo de notificaciones. Si estás trabajando desde casa todavía son más peligrosas porque no tienes ningún tipo de reparo en consultarlas. Fíjate que si estás en la oficina, como mínimo mirarás alrededor a ver si te están mirando para ver si revisas Instagram u otro tipo de noticiero. Pero te diría, oye, es importante, ¿de acuerdo? Que en ese momento elimines las notificaciones para que sí estés enfocado en la tarea que debes hacer. Lo vas a agradecer, no solo eso, sino que después tendrás mucho más tiempo para ti, para tu ocio y oye, te sentirás mucho más relajado porque ya lo hiciste. Y número 9, y al hilo del punto anterior, ya que decíamos, oye, elimina las notificaciones de cualquier sitio, ya sean de tu propia computadora, ordenador, teléfono o incluso también tablet, todo lo que tengas disponible, fuera. Además de eso, de acuerdo, no te recomiendo en casa que mires redes sociales o que leas noticias. Lo digo porque en casa siempre son más infinitas que en el trabajo. En el trabajo al final, como decíamos antes, tienes cierto reparo a mirar qué está pasando a tu alrededor. En casa puedes ir tirando horas y puedes ver las redes sociales de forma infinita. Yo te diría, de acuerdo, a mí me gusta mucho hacerlo así, que para revisar redes sociales tengas un espacio de la casa justamente dedicado para ello. Es decir, que cuando tengas que revisarlo dices, oye, pues me voy un momento a mi habitación, la reviso, a ver qué tal, a ver si hay alguna cosa interesante y después vuelves. Que no sea la propia pantalla del ordenador, ¿de acuerdo? Porque entonces ya la hemos liado. Otra cosa que puedes hacer es activar una sesión extra dentro de tu propia computadora y dentro del ordenador, como sabes, puedes crear varias sesiones con usuarios distintos y un usuario, de acuerdo, que no tenga conexión con ninguna red social. Es más, que ni siquiera las tengas instaladas y que no tenga las contraseñas visibles. De esta manera, como mínimo, le ponemos un poquito de puertas, aunque sean puertas digitales, para que no accedas directamente a redes sociales. Al final son un time consuming que llaman los anglosajones, es decir, consumes muchísimo tiempo en redes sociales que después perjudican también, como decíamos antes, en tu propia rutina. ¿Sí? Al final pasará que buscarás ese tiempo, lo necesitarás y estarás un poco arrepintiéndote de por qué he dedicado tanto tiempo a redes sociales que además no te ha aportado prácticamente nada. Tip número 10. Cuando te distraigas, levántate y reflexiona. Sí, a mí me encanta esto, es verdad que esto es un truco más personal, pero a mí funciona a las mil maravillas. Cuando veas que te distraes muchísimo, que haces cosas que no deberías, actividades de menor importancia o incluso distracciones en redes sociales o donde sea, oye, levántate un momento y piensa por qué lo estás haciendo. Pasea por tu casa, pasea por tu piso y simplemente, de acuerdo, dale vueltas en por qué te estás distrayendo. Puedes pensar en otras cosas también, faltaría más, pero de esta manera, de acuerdo, vas a conectar con la verdadera raíz de por qué te estás distrayendo. A lo mejor no con la verdadera auténtica, porque ahí habría que rascar muchísimo, pero sí en algunas cosillas que pueden ser interesantes para ti. Nada, un pequeño truco muy sencillo, simplemente eso, cuando veas que llevas ya 5 minutos divagando, te levantas, das una vuelta y eso sí, esa vuelta tiene que ser sin tecnología, solo con tus pensamientos, que ya son miles, así que no hace falta que te lleves a nadie más porque vas muy bien acompañado. Directo y al grano, los descansos son para desconectar y esto en casa es mucho más importante que en el trabajo, lo digo porque en general siempre aprovechamos en casa para hacer esas pequeñas micro tareas, ya sean domésticas o cualquier otra cosa, gestiones, y al final cuando uno está concentrado y descansa, fíjate que la idea es recuperar esa energía perdida, esa energía que nos cuesta después encontrar. Otra cosa es cuando ya estás más cansado, como decíamos antes, que ahí sí que puedes intercalar algún tipo de tareas, sobre todo mucho más operativas, sin pensar. Pero oye, si aprovechas las horas de mañana cuando estás trabajando para hacer algún tipo de gestiones, seguramente lo vas a notar muchísimo después cuando vuelvas otra vez delante de la pantalla. Así que ya lo sabes, las desconexiones son para desconectar, nunca mejor dicho, así que no mires redes sociales, no mires el WhatsApp, evita las llamadas, sobre todo las más intensas.
siempre que sea posible, por supuesto, si hay que hacerlas se hacen, pero la idea, de acuerdo, es que las evites a toda costa. Venga, va, otro tip más. En este caso hablaremos de la música. La música de verdad ayuda a concentrarse, especialmente cuando estamos trabajando desde casa. Pues fíjate lo siguiente, esto depende. Hay personas que sí, otras que no. Hay personas que trabajando con música no pueden, otras depende qué tareas sí y otras no. La ciencia nos dice, de acuerdo, que el ruido blanco ayuda un poquito, pero tampoco es muy significante. Cuando hablamos de ruido blanco nos referimos, por ejemplo, al sonido de una tormenta, una cafetería, el mar. Esto sería ruido blanco, de acuerdo, que podemos tolerar bastante bien y sobre todo nos suele molestar. Hay gente que le gusta, a otros que no. También es verdad que algunas músicas para meditar, algunas músicas para concentrarse no siempre funcionan. Así que ten en cuenta qué tipo de música estás escuchando. Y además de esto, de acuerdo, la ciencia nos dice que la música barroca, Sí, la música barroca, es la que es ideal a la hora de estar concentrado. ¿Por qué? Porque mantiene una especie de equilibrio entre tensión y melodía que sobre todo hace que estés siempre atento. Y una cosa importante, de acuerdo, la música barroca, la música que sea, cuando estás concentrado en alta energía, es decir, que estás 100% en foco, no debería tener letras, no deberías escuchar música que cante. Y sobre todo que no sea tu propio idioma nativo, porque evidentemente si escuchas algo en español y además tú hablas español habitualmente, te será mucho más fácil tener interferencias. En cambio, si es algo en inglés, quieras o no, y no estás tan acostumbrado, claro, si es bilingüe, pues evidentemente lo vas a notar, pues seguramente no te afecte tanto, especialmente si el inglés no es tu lengua habitual o no la sueles usar. Por cierto, ¿qué tipo de música escuchas tú cuando estás concentrado? Házmelo saber en comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo viste estos tips? Ojalá fuera tan fácil trabajar desde casa. Fíjate que decimos trabajar desde casa como si fuera una especie de fortín inexpugnable, pero tú sabes que no es así. Hay millones de estímulos que están ahí pendientes solo para molestar de vez en cuando. Pero al final el único problema, el único inconveniente, eres el menda, ¿de acuerdo? Eres tú, y es que muchas veces decidimos nosotros en qué nos debemos distraer o en qué no. Fíjate que si estuvieras en otro sitio hay muchas cosas de casa que no las harías. El hecho de estar en casa no implica tener que hacer un montón de tareas de casa asociadas. A lo mejor hay que buscar diferentes momentos para poder hacerlo. ¿Tú qué opinas? ¿Hay algún tip que te haya gustado? ¿Algún tip que estés aplicando? Házmelo saber en comentarios y como siempre, encantado de leerte y escucharte para aprender de ti y publicar próximos vídeos, claro que sí. Oye, dale un buen like si te interesa este tipo de temáticas y también me encantaría que formaras parte de la comunidad del canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neuroproductividad. Dicho esto, gracias de verdad por estar aquí, por compartir este pedacito de tiempo conmigo y sobre todo por haber formado parte de una distracción en tu día. Espero que no haya sido en momentos clave o en momentos de alta ejecución o alta energía. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!